En esta lección va a tocar crear nuestra primera ruta, nuestro primer controlador y también nuestra primera vista. Pero para poder hacerlo es necesario que te explique lo que es una ruta, un controlador y una vista. Al principio de este curso traté de explicarte brevemente, ¿sí? Pero aquí te voy a mostrar cómo se ve una ruta, cómo se ve un controlador y una vista. Vamos a comenzar con lo que es una ruta. Recuerda que un usuario está acá en el sistema. Y por ejemplo, cuando yo ingreso a esta dirección ideabel.test/dashboard, esto es una URI, y cuando yo le doy Enter, Laravel va a recibir eso en el lado del servidor y va a procesarlo como una ruta. Si esa ruta no está construida, va a salir un error. Por ejemplo, si yo coloco aquí una ruta que no existe, por ejemplo, Pepe, y le doy Enter, me dice 404, me dice que no existe esa ruta. Entonces, voy de nuevo a Dashboard, si le doy Enter, si existe y me la muestra. Ahora, ¿dónde está esa ruta? Esa ruta, si vamos acá, se encuentra en el directorio Roots, Web, y buscamos aquí /dashboard. Fíjate que cuando Laravel recibe esta petición, que es una petición GET, fíjate, también existen patch, como puedes ver, y delete. También existe la put y la petición post. Cuando es una petición GET, aquí simplemente la recibe y me dice que va a retornar, mediante este método view, retorna una vista que se llama dashboard también. Aparte utiliza otros métodos como middleware, que eso lo veremos más adelante, y name. Este name significa el nombre de la ruta. Esto es muy importante, porque una cosa es la URI de la ruta, que es esta, y otra cosa muy diferente es el nombre. Es importante que siempre le coloques nombres únicos a tu ruta para que no tengas problemas a futuro, y sobre todo si es un proyecto grande es importante que le coloques nombre a las rutas. Ahora, ¿dónde está esta vista que está llamando aquí en este momento? Esa está en recursos, views y aquí, dashboard. Si yo la abro, tiene todo esto, ya lo vamos a ver, pero lo importante que sepas es que aquí vamos a configurar nuestras rutas, ya lo vamos a hacer, vamos a configurar una de ellas y luego, teniendo las rutas aquí configuradas, pues desde acá se van a, digamos que a apuntar directamente, puede ser a una vista o a un controlador, como puedes ver en el ejemplo aquí abajo. Entonces fíjate que, por ejemplo, aquí hay 3 rutas, hay un grupo de rutas, así podemos crear un grupo, y aquí dentro de ese grupo colocamos 3. Fíjate, todas tienen la misma URI, pero cada una de ellas tiene un nombre diferente. Esta es profile.edit, profile.update y profile.destroy. Y cada una de estas apunta a este controlador que se llama profile controller. Y cada ruta está apuntando también a un método en específico que está dentro del controlador. El controlador simplemente es una clase. Fíjate que este método se llama edit, update y destroy. Si vamos a aquí en app, HTTP controllers, existe uno que se llama profile controller. Aquí lo tenemos. Le doy doble clic para abrirlo y fíjate, tenemos esos 3 métodos. Edit, que contiene esto. Tengo aquí update y tengo aquí, a ver, el destroy. Este edit simplemente me hace una redirección a la vista que está en profile, que se llama edit. Ahora, ¿dónde está esa vista? Profile.edit. Bueno, recuerda que las vistas están en recursos, views. Profile significa que es un directorio. ¿Cómo lo sé? Por el punto. El último texto, ese sí va a ser el nombre del archivo. Entonces, el directorio sería profile y el archivo sería edit. Si lo busco aquí, aquí está, edit. Ahora, este es update, simplemente se encarga de actualizar en la base de datos los datos. Y este es el destroy, es para eliminar la cuenta del usuario, eliminar el perfil. Entonces, esto es un controlador. Los métodos tenemos que crearlo, ¿ok? Para poder apuntarlos a una ruta en específica para que haga una acción en específica. Entonces voy a cerrar esto. Ahora es importante saber qué es una vista. Bueno, una vista es esta, por ejemplo, la vista de dashboard. Pero fíjate que hay una etiqueta extraña aquí que dice X-App Layout. También tenemos X-Slot, luego sí tenemos un H2, luego por aquí sí tenemos varios div y aquí cierra esta etiqueta.
¿sí? Ahora, todas las etiquetas que comiencen con X- son componentes de Blade. Blade es el motor de plantillas de Laravel, es el que usa Laravel por defecto. Por ende, es que vemos acá dashboard.blade.php. No vemos solamente dashboard.php. Es importante colocarle el .blade y luego el .php. ¿Para qué? Para poder usar las funciones que nos brinda Blade. Ahora, antes de explicarte un par de funciones bastante importantes para poder proseguir, fíjate, aquí tenemos esta página. Esta es la página de dashboard, pero voy a dibujar acá. Un momento, vale. Aquí vamos a ponerlo de este color. Aquí tengo, esto es como una barra de navegación. Vamos a colocarle aquí nav. Esto es un header, por ejemplo, una cabecera que simplemente muestra un título grande. Y todo esto, pues sería el contenido. Entonces, dentro de la estructura HTML, pues tenemos una barra de navegación, un header y un contenido. En otras páginas posiblemente podamos tener por acá un footer, por ejemplo, entre otras cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con Blade? Con Blade nosotros no vamos, o no es recomendable, sí lo puedes hacer, pero no es recomendable agarrar todo el HTML y colocarlo en un solo archivo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Si tenemos un documento, lo que hacemos es dividir, ¿sí? Dividir ese documento HTML, esa estructura que tenemos. Lo dividimos, por ejemplo, dividimos la barra de navegación, lo dividimos del contenido y lo dividimos del footer. Entonces, esto que está acá será un componente. Por eso existen los componentes de Blade. Esto que está acá será otro componente, componente 2. Y esto que está acá será otro componente, componente 3. Teniendo esos componentes, si yo hago otra página, otra vista, entonces yo puedo reutilizar este componente, esta barra de navegación, para no repetir el código acá. Entonces yo puedo reutilizar este componente aquí, si lo necesito, ¿no? Obviamente. Entonces ahí lo estoy reutilizando tanto en esta vista, la vista A, vamos a ponerle, y la vista B, también lo estoy reutilizando. Igualmente con los demás componentes, dependiendo de lo que estemos desarrollando y de lo que estemos haciendo. Entonces es importante que tenga este concepto claro. Simplemente es una forma, los componentes de Blade es una forma de dividir nuestro documento HTML, nuestra vista, nuestra interfaz. ¿Okay? Entonces todo lo que tú ves aquí, ¿sí? El nav, el header y el contenido está dividido, y eso es lo que vemos acá. Eso es lo que vemos aquí en el código. Fíjate, tenemos un componente que se llama app layout. Dentro de ese componente hay una estructura que se llama slot, que le tiene un nombre de header. Fíjate que este es el header. Es este pedacito que está aquí donde dice dashboard. Es este. Y luego viene todo esto que sería el contenido, que es donde dice hola, bienvenido. Aquí está. Hola, bienvenido. Es este bloque. Imagínatelo por bloques. Ahora, entonces, ¿dónde está todo lo demás? Como esta vista está usando un componente, entonces vamos a buscar este componente, app layout. Yo sé que eso se encuentra en recursos, vistas y aquí donde dice layouts. Layout sería como puede ser los componentes principales o las capas principales de nuestras vistas. Podemos crear tantos layouts como nosotros necesitemos. En este caso, cuando nosotros instalamos Laravel Breeze, que es lo que nos genera todas estas vistas, tiene 3 layouts. El app, que es este, el que está llamando dashboard app. Hay otro que es guest y hay otro que es navigation. Esto se puede distribuir, se puede, digamos, organizar de la manera que tú desees, de la manera en que te sientas más cómodo. No hay una regla en específico, ¿ok? Pero te puedes guiar por esto. Ahora, si abrimos app, fíjate, vamos al principio y aquí es donde empieza el documento HTML, fíjate. Tiene el HTML, la etiqueta HTML, etiqueta head, los meta, los link, el body y aquí termina. Ahora fíjate, tiene todo esto, pero si nos ponemos a ver, aquí tenemos un @include que está llamando a ¿qué? A layouts
Navigation. Yo sé que esto es un directorio por el punto. Layouts es este. En recursos, views, layouts, punto navigation. Entonces está llamando a este navigation.blade.php. Yo puedo incluir otros bloques de vistas en una vista principal como esta. Entonces, si lo abro, aquí encontramos toda la navegación que tenemos acá en pantalla. Todo esto. Este menú y este drop down que vemos aquí. Está aquí en navigation.blade. Ahora, acá en las vistas de Blade, en este motor de plantillas Blade, tenemos directivas que siempre van a comenzar con un arroba. Entonces, por ejemplo, esta es una directiva, @bit, que está llamando a estos archivos CSS y JS para cargarlos. Esta es otra directiva que se encarga de incluir otro bloque dentro de esta vista. Esta es otra directiva que es @if. También tenemos, por ejemplo, @foreach. Ahí está, @forelse, etc. Hay algunas directivas que terminan, como por ejemplo esta, @endif, para saber que está terminando este if. Pero hay otras que no tienen una directiva, una etiqueta final, como por ejemplo este simplemente es @include y ya. Entonces, ¿qué pasa? Hay directivas que iremos utilizando a lo largo de este curso, las cuales te las iré explicando cuando llegue el momento. Ahorita es importante que simplemente tengas en mente que existe este tipo de directivas para las vistas hechas con Blade, las que tienen la extensión .blade.php. Y fíjate que acá no estoy colocando el if común y corriente que nosotros hacemos con PHP, lo estoy colocando con las directivas de Blade. Obviamente tú puedes utilizar archivos sin Blade, sí, claro está, pero sí se recomienda hacerlo con Blade, en dado caso que estés trabajando con Blade. Si estás trabajando con Vue, por ejemplo, o con React, utiliza los templates de Vue y de React. Entonces, la cuestión de los componentes es algo así como se divide, por ejemplo, en Vue los componentes. ¿Sí? Que tú divides una pantalla, una vista, en varios componentes pequeños. Bueno, es algo así parecido acá con los componentes de Blade. Entonces, este sería como el componente principal a.blade.php, que está aquí guardado, el cual internamente está llamando @include a layouts navigation, me refiero a este otro archivo, y todo este HTML, todo esto que está acá, lo va a colocar aquí. Y luego acá está verificando si existe una variable llamada header, y en dado caso que exista, lo está colocando su contenido aquí dentro de este div. Luego vemos acá que tenemos un main, y dentro del main está el slot. Un componente de Blade puede recibir variables como esta, se le puede incluir otro contenido HTML de esta manera, con directivas de Blade, pero también tiene, digamos, una variable principal que es la que va a captar lo que nosotros coloquemos dentro de la etiqueta de un componente. Y esa variable se llama slot. Entonces fíjate acá, si volvemos a dashboard, tenemos que aquí abre la etiqueta del componente app_layout, que es este componente, y aquí abajo lo cierra, ¿sí ves? Y lo que está en medio, todo esto, es lo que se va a agregar dentro de dicho componente. Es decir, lo que tengo aquí adentro se va a agregar acá, dentro de esta etiqueta main, donde dice slot. Todo lo que yo coloque acá es el slot del componente de Blade que estoy gestionando en el momento. Ahora, esta otra etiqueta xslot es para crear esta variable, digamos la especial, llamada header, que si vemos aquí, es esta, simplemente una variable que se llama header. Y si existe, si está seteada, entonces simplemente va a colocar el contenido que tenga esa etiqueta xslot, es decir, todo este contenido lo va a colocar aquí adentro. De esa manera es que se gestiona estas funciones de los componentes de Blade. Hay muchísima más información sobre los componentes de Blade, pero eso te lo dejo en tus manos. Ahí ya tienes la documentación oficial que te va a explicar muy detalladamente esto y muchísimo más. Así que te recomiendo que le eches un vistazo. Ahora, este es Navigation. Aquí vamos a hacer algo, por ahora vamos a dejarlo allí. Y si te quiero mostrar otro ejemplo rapidito, por ejemplo aquí en vistas,
auth, el login, el formulario de login. Fíjate que el formulario de login no está usando el mismo componente de dashboard. Vamos a ponerlo por acá. Dashboard está usando app layout, pero login está usando guest layout, es decir, el otro layout que está aquí en layouts, Guest significa como visitante. Eso quiere decir que esto va a ser una vista que va a observar a aquellas personas que no están logueadas, obviamente. Si la persona no está logueada, puede ver la vista de login. Si está logueada, no va a poder ver el login. Va a redirigirse al dashboard. Entonces, por eso es que utiliza otro layout. Fíjate que si lo abro, igual tiene su doctype, HTML, head, body, etc. y su configuración. Y fíjate que está su variable principal, por decirlo así, llamada slot acá. Entonces, todo lo que está dentro de esta etiqueta getLayout, xGetLayout, todo esto se va a colocar, cuando se renderice todo, se va a colocar aquí donde dice slot. Así de simple. Y fíjate que este layout está llamando a otro componente, porque dentro de un componente podemos llamar a otro componente. Por ejemplo, este componente que se llama x-application-logo. Es para colocar el logo. Entonces, ese se encuentra en Views, Components. Si lo abro y busco Application Logo, creo que está al principio. Sí, aquí está. Application Logo, podemos ver, si lo abro, lo que contiene simplemente un logo en formato SVG. Así de simple. Llamo y se coloca acá. Y también a un componente se le pueden pasar parámetros. Le puedo pasar, fíjate, esto. Le puedo pasar una clase, un atributo class con su clase correspondiente. Y eso va a caer directamente en lo que está dentro de Application Logo. También le puedo pasar variables dinámicas, ¿sí? Y dentro de un ratito te voy a mostrar cómo. Voy a cerrar esto. Aquí está el login. Fíjate que aquí dentro de este login.blade.php estamos llamando a otro componente, auth session status, que es esta acá. Si lo abro, tenemos esto. Aquí hay otra directiva, @props. Verifícalo en la documentación oficial. Aquí hay la que ya te dije, @if. Verifica si tiene un status y si lo tiene, pues va a colocar este div. Fíjate que este attributes es otra variable que ya trae por defecto los componentes de Blade, que simplemente al div le va a colocar la clase que nosotros coloquemos aquí y va a va a mezclar con los otros atributos que nosotros le pasemos por acá. Es decir, va a mezclar esta clase con esta, ¿sí? Para eso se usa el merge, para que no aparezca en el div dos veces class, igual, etcétera, sino una sola vez. Por eso se usa el merge. Y esto, fíjate, es cuando le pasamos una variable dinámica. Fíjate que esto no es un texto. Estoy llamando a un helper, a una función, para verificar el status. Simplemente se lo envío por acá. Utilizo los dos puntos porque lo que estoy enviando es una variable dinámica. Por eso se usan los dos puntos. Y así se envía algo dinámico acá. Lo estoy recibiendo aquí en @props. Y lo estoy verificando acá con el @if. Fíjate que simplemente lo mando por acá. Este es el nombre de la variable que va a tener dentro del componente, que sería status, $status, y lo verifico o hago la lógica que necesite hacer allí. Entonces, de esa manera enviamos. Hay muchísima más información, como ya te dije, en la documentación oficial, así que ve allí y échale un vistazo. Y como ves, prácticamente todo este formulario, el formulario del login, utiliza varias directivas y también utiliza varios componentes. Por ejemplo, para dibujar un label, ¿sí? Ese texto que está encima del input, utiliza este componente xinput-label. Luego, para dibujar el input, utiliza este y le manda todo lo que necesito, los atributos, y también le manda las variables correspondientes, como por ejemplo esta, ¿sí? Para que pueda dibujarse correctamente. Y también esto para mostrar el mensaje de error. Esto lo veremos más adelante cuando estemos realizando nuestros formularios. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo bastante claro, bastante extenso. Entonces, los componentes que estamos llamando acá, acá y por acá abajo están aquí en Components, ¿ok? Estos componentes que empiezan con x-text. Los que están en la otra carpeta, que es Layout, ¿sí? Se están utilizando como esa maqueta principal, como un layout principal. Entonces, es importante diferenciar lo que son los layouts. Por eso se colocan en
en un directorio diferente, y lo que son componentes normales, comunes y corrientes, lo colocamos aquí en components. Lo podemos organizar también en directorios. Ahora, existen componentes que tienen una clase, que pueden tener una clase asociada, y componentes que no tienen ninguna clase asociada. Por ejemplo, este componente no tiene clase asociada, estos que están aquí no tienen clase asociada. En este ejemplo, en este caso, los que tienen clase asociada son estos, el getLayout, voy a cerrarlo una vez, y también el appLayout. Voy a cerrar esto y vamos a dejar eso acá. ¿Dónde está esa clase asociada para estos? Bueno, eso se guarda cuando tú creas un componente para Blade, eso se guardan aquí en App, View. Si lo abro, fíjate que hay un directorio Components, y si lo abro está appLayout y getLayout. Por eso es que cuando yo llamo aquí a appLayout, estoy llamando a este appLayout. Aquí simplemente lo coloco separado con guión cada palabra y en minúscula todo, para que pueda detectarlo. Igualmente con el guest. Si abro appLayout, es simplemente una clase que me está diciendo que va a renderizar qué vista, esta vista de layout. Con el método view, yo ingreso a este directorio, punto y el nombre del archivo, que están aquí abajo. En views, layouts, app. No es necesario colocar la extensión .blade.php, no. Bien, teniendo eso en mente, te digo todo esto porque es importante que lo sepas. Es muy importante que sepas esto porque las vistas que nosotros vamos a utilizar precisamente hacen uso de los componentes de Blade y de las directivas de Blade también. A medida que vayamos avanzando, te voy a ir explicando ciertas cosas que de repente aquí no te estoy diciendo, ¿ok? Ahora, como esto es un curso enfocado al backend, no me voy a detener en hacer las vistas que nosotros necesitamos desde cero. No, ya eso está listo. Pero lo que sí vamos a hacer es configurarla para que sea dinámica y pueda funcionar con los controladores que nosotros vamos a crear. Es importante que sepas que a partir de esta rama de la número 5, tú vas a encontrar en el código lo siguiente. Aquí en recursos, views, base o base, vas a encontrar las vistas bases que nosotros vamos a utilizar. Esto con el fin de que tú llegues aquí desde el repositorio de GitHub y puedas agarrar esas vistas y reutilizarlas sin ningún tipo de problema. Entonces fíjate, aquí está base y dentro hay 3 vistas, A, B y C. Entonces ahorita vamos a utilizar la A y ya vamos a ver para qué. Bien, lo primero que vamos a hacer, ahora sí, es agregar otro enlace acá que diga ideas para poder ir directamente a la vista de ideas. Y como estamos hablando de los componentes de Blade, vamos a reutilizar esos componentes. Entonces, primero vamos a ir a Navigation, que es donde está toda esta barra de navegación. Y si vamos aquí, Navigation Links, fíjate, tenemos ese link de dashboard, como puedes observar. Ahí está. Entonces vamos a replicar esto y simplemente creamos nuestro link a, por ejemplo, ideas. Bueno, esto no es necesario. Este underscore que está dentro de paréntesis es para las traducciones, pero aquí nosotros no vamos a usar traducciones. Por lo tanto, no hace falta. Lo podemos dejar así, igual todo va a funcionar, pero en realidad no hace falta. Entonces simplemente le colocamos ideas. Ahí tenemos, entonces la ruta tenemos que cambiarla, ¿ok? Y también esto que verifica simplemente si está activo o no, es decir, si estoy parado, si estoy posicionado en una ruta específica. Eso es simplemente para que sirva este subrayado aquí que ves acá debajo de la palabra. Cuando yo estoy en dashboard, se subraya esta. Cuando esté en ideas, se va a subrayar la otra, ideas. Entonces, acá vamos a cambiarlo, pero pensándolo bien, primero vamos a hacer la ruta. Entonces vamos a hacer nuestra primera ruta. Vámonos a rutas. Antes de gestionar esto, vamos a quitarlo para que no me dé error, porque si una ruta no existe, me va a dar error, fíjate. Si hago aquí y recargo, bueno, ahí no me... bueno, claro, ahí está usando la misma, pero si yo coloco, por ejemplo, ideas y recargo, ahí sí me indica que la ruta ideas no existe. Entonces, vamos a ponerle ruta idea.index
Y vamos a colocarlo una vez. La iba a borrar, pero no. Y aquí si la ruta es la misma, idea.index. Entonces vamos a lograr que este error desaparezca. La ruta idea index tiene que aparecer. Pero antes voy aquí abajo porque aquí hay un menú también responsive para dispositivos móviles. Aquí está responsive navigation menu. Y voy a copiarme esto. Y me pongo también la otra, que sería ideas. Aquí está ideas y aquí pongo idea.index. Y aquí también idea.index. Perfecto, idea.index. Ahí lo tenemos. Volvemos entonces a web, que es donde siempre vamos a colocar nuestras rutas. Y nos vamos a fijar de aquí. Para la ruta necesitamos que el método que vamos a utilizar acá, en este caso va a ser get, vamos a necesitar lo que es el controlador y también un método dentro de ese controlador y un nombre de ruta. El nombre de ruta es esta, la que estamos colocando acá. Recuerda que con este método root vamos a ir a ese nombre de ruta y cuando se le dé clic a este enlace se va a redirigir a la ruta que nosotros vayamos a crear acá. Entonces colocamos aquí root, 4 puntos y colocamos get. Ahí colocamos get, luego colocamos la URI, va a ser /ideas, luego coma y entre corchetes tenemos que colocar el nombre del controlador. Vamos a llamarlo, no lo hemos creado, pero vamos a llamarlo idea controller, 4 puntos class, coma y como segundo elemento de este array vamos a colocar el nombre del método que se va a llamar index. Podemos llamarlo main o list o como quieras. O principal, como tú quieras. Pero en este caso lo llamo index. Y luego acá vamos a colocar aquí el name. El nombre de la ruta. ¿Cómo le pusimos? Le pusimos aquí idea index. Simplemente lo colocamos acá y listo. Ahora va a seguir saliendo error porque este idea controller no existe. Fíjate. Recargo. Le doy a ideas. Y este me está indicando que idea controller no existe. Entonces tenemos que crear ese controlador, ¿cierto? Y de una vez vamos a crearle el método index dentro de ese controlador. ¿Y qué va a hacer ese método index dentro del controlador? Va a redireccionar a la vista principal de ideas, ¿sí? Ese listado de ideas que se tiene que ver allí. Entonces vámonos acá y utilizamos php artisan make 2 puntos controller y colocamos el nombre del controlador. Los controladores los podemos colocar dentro de un directorio para organizarlos mejor. Yo te recomiendo eso, pero aquí como vamos a utilizar, creo que este va a ser el único controlador que vamos a hacer, lo voy a colocar en el directorio por defecto. Entonces idea controller. Si quieres un directorio, pues colocas el nombre del directorio aquí adelante, por ejemplo dir, o como tú quieras, ¿no? Con mayúscula, en minúscula, como tú quieras. Ahí está. Le das enter y listo. Pero yo no quiero dentro de un directorio, lo dejo así, idea controller, le doy enter. Ahí me ha creado el controlador. Vamos acá. Verificamos aquí en app nuevamente. Vamos a http, el directorio controllers. Y aquí dentro del directorio controllers está algo que se llama... Aquí está. Idea controller, perdón. Fíjate que aquí también está el profile controller y tenemos un directorio, fíjate, un directorio para los controladores de la autenticación, ya te lo había mostrado, aquí está. Entonces aquí está idea controller, lo abrimos y fíjate que está vacío. Entonces necesitamos ¿qué? Necesitamos este método index, vamos a crearlo. Colocamos aquí public function index y acá retornamos una vista con el método view. Podemos retornar una vista que a las vistas si la vamos a colocar dentro de un directorio propio que se va a llamar idea. Vamos a colocarle en plural ideas.index. Es decir, el archivo de Blay se va a llamar index.blay.php. Pero aquí no se coloca la extensión, recuerda. Punto y coma acá. Entonces, esto tampoco existe. Entonces, fíjate.
fíjate primero aquí en la ruta. Se va a hacer la petición del navegador a ideas, va a entrar en idea controller y va a entrar en el método idea, index, perdón. Entra aquí y va a tratar de retornar esta vista, pero esta vista no existe, debería dar error, ¿cierto? Si recargo, ahí está, me dice que esta vista no existe. Entonces me vengo para acá, me vengo para las vistas, en recursos, resources, views, y acá simplemente voy a crear un directorio primero que se va a llamar ideas, tal cual como lo puse aquí, fíjate, aquí. Entonces le doy enter, ahí ya creamos el directorio. Dentro del directorio vamos a crear el archivo que se va a llamar index.blay.php. Le doy enter, aquí le doy así y perfecto, ya tengo el index. Entonces si yo coloco aquí cualquier cosa, jaja, y recargo aquí, me aparece jaja, me está retornando la vista de manera correcta. Entonces, ¿qué HTML vamos a colocar acá? Vamos a utilizar o reutilizar, mejor dicho, el layout de app, app layout. Entonces vamos a base, me voy a copiar lo que está dentro de app.blay.php, abro el A, y todo esto lo que contiene. Fíjate que estoy llamando a app layout. Y todo lo que está dentro, como ya te expliqué, aquí en el slot. Fíjate que, a ver, si le estoy mandando un header, vamos a ver. Abro aquí. Creo que no le estoy enviando ningún header. Creo que no, vamos a buscarlo a ver. Header. No le estoy enviando esa variable header, por lo tanto esto no se va a renderizar, esta parte. No va a poner nada. Y bueno, vamos a utilizarlo. Copiamos todo. Copiamos. Y eso lo vamos a copiar aquí en index.blay.php. El que está dentro de ideas. Pego. Perfecto. Ahora sí, cierro esto. Minimizo esto. Voy a cerrar todo esto, que no hace falta. El de dashboard tampoco. Y listo, aquí tengo mi vista index.blay. Me voy para acá. Recargo nuevamente. Y fíjate todo lo que contiene esa vista. Entonces ya tengo la vista de ideas. Obviamente todo esto es estático, esta información. Eso nosotros a lo largo de este curso vamos a volverlo dinámico. ¿Okay? Aquí está un pequeño drop down. Obviamente no hace nada. Como estamos reutilizando componentes de Blay, fíjate que tengo la misma barra. No tengo un header, como en el caso de dashboard. Fíjate que dashboard sí tiene este header. Pero ideas no tienen ningún header. Perfecto, yo lo quiero así. Ya depende de cómo tú lo quieras desarrollar o diseñar, por decirlo así. Entonces aquí tenemos esto con información estática y en las próximas lecciones vamos a darle vida a esta vista para que podamos agregar una idea. Esto es un ejemplo de una idea, que podamos por acá ver el contenido de una idea, porque este es solamente el título, que podamos editar y que podamos eliminarla también. Ok, un poquito largo esta lección, pero creo que vale la pena. Nos vemos en la siguiente.